El cementerio Micmac. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro yacía en su tumba desde hace 4 días. Cuando Marta oyó decir que venía Jesús, salió a su encuentro. Maestro, le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora que has venido sé que Dios te concederá lo que le pidas. Jesús respondió. Tu hermano se levantará. Evangélico de San Juan, paráfrasis. Sin duda se equivoca quien piense que existe un límite para el horror que puede experimentar la mente humana. Por el contrario, parece ser que, según van cerrándose las tinieblas, empieza a actuar una especie de multiplicador que, por poco que nos agrade admitirlo, la experiencia demuestra de múltiples maneras que, cuando arrecia la pesadilla, el horror engendra horror, que una desgracia fortuita acarrea a otras, acaso provocadas, hasta que el horror lo llena todo. Y tal vez la incógnita más estremecedora sea cuánto horror puede soportar la mente humana sin perder la facultad de lúcido raciocinio. Por supuesto, estas situaciones suelen tener un componente absurdo. Y, a partir de un punto determinado, todo puede empezar a resultar incluso humorístico. Tal vez sea este el punto en el que la razón empieza a imponerse o, por el contrario, a resquebrajarse. El punto en el que interviene el sentido del humor de cada cual. Louis Creed hubiera podido entenderlo así si aquel 17 de mayo, después del funeral de su hijo, Gage William Creed, hubiera sido capaz de razonar. Pero Louis dejó de pensar racionalmente, e incluso de intentarlo, en la sala de la funeraria, después de una pelea a puñetazo limpio que acabó con la frágil serenidad de Rachel. Los horrores del día no terminaron hasta que ella fue sacada, gritando, de la capilla de la funeraria, donde Gage estaba de cuerpo presente, en su ataúd cerrado, y Surendra Ardu le puso una inyección calmante. La ironía del caso es que ella no hubiera tenido que presenciar el episodio, aquella apoteosis de historieta de horror, si la pelea entre Louis Creed y Mr. Irwin Goldman de Dearborn se hubiera producido durante las horas de visita de la mañana, de 10 a 1:30, en lugar de por mañana. Sencillamente, no podía. Se quedó en casa, acompañada de Hugh Crandall y de Steve Masterton. Louis no tenía ni idea de cómo hubiera podido resistir las 48 procedentes de no ser por Hugh y Steve. Fue una suerte para Louis, una suerte para los 3 miembros de la familia que quedaban, que Steve hubiera acudido con tanta prontitud, ya que Louis, momentáneamente al menos, quedó incapacitado para tomar cualquier decisión, incluso, la más simple, como era poner una inyección a su mujer para mitigar su vivo dolor. Louis ni se dio cuenta de que, como al parecer, Rachel pretendía ir al velatorio con la bata de casa, y mal abrochada. Tenía la cara demacrada y el pelo enmarañado, y sus oscuros ojos, dilatados e inexpresivos en sus cuentas hundidas, parecían los de una calavera viviente. Aquella mañana, sentada a la mesa del desayuno, mientras mordisqueaba una tostada sin untar, decía frases incoherentes. En un momento dijo de pronto. A propósito del remolque que piensas comprar, Lou no había vuelto a hablar de comprar el remolque desde 1981. Louis se limitó a mover la cabeza y siguió tomando su desayuno, un tazón de cereal al cacao, el predilecto de Gage. Le revolvía el estómago, pero pensaba tomárselo todo. Louis iba muy acicalado, con su mejor traje, no era negro. Él no tenía traje negro, sino gris antracita, algo es algo, afeitado, duchado y peinado. Tenía un aspecto magnífico, y estaba traumatizado. Ella llevaba sus tejanos azules y una blusa amarilla. Acudió a desayunar con una foto en la mano. No consentía en separarse de ella. Era una ampliación de una instantánea que Rachel había tomado con la Polaroid que Louis y los niños le regalaron en su último cumpleaños, y en ella se veía a Gage, sonriendo desde las profundidades de la capucha del Anoraki sentado en el trineo de Ellie, y a su hermana tirando de él. Rachel captó a Ellie sonriendo a Gage por encima del hombro mientras él parecía estar gritando de júbilo. Ellie iba a todas partes con la foto, pero apenas hablaba. Era como si la muerte de su hermano, ocurrida en la carretera, delante de la casa, le hubiera hecho olvidar casi todo su vocabulario. Louis era incapaz de darse cuenta del estado de su mujer y de su hija. Mientras comía el cereal, su mente repasaba el accidente una y otra vez. Pero en su película personal el desenlace era diferente. En su película él era más rápido, y lo único que ocurría era que Gage se llevaba una zurra por no haberse parado cuando ellos le gritaron. En realidad, fue Steve quien reparó en el estado de Rachel y de Ellie. Prohibió a Rachel asistir al velatorio de la mañana, por más que era bien poco lo que quedaba por velar. Si el ataúd estuviera abierto, todos saldrían corriendo, entre ellos el propio Louis. Él expuso que Ellie se quedará en casa todo el día. Rachel protestó.
Ellie se quedó sentada, sin decir nada, con la fotografía en la mano. Fue Steve quien puso a Rachel la inyección que necesitaba y dio a Ellie una cucharada de un jarabe transparente. Ellie, que normalmente protestaba a gritos cada vez que tenía que tomar una medicina, fuese lo que fuese, esta vez se la tragó en silencio y sin una mueca. A las 10 de la mañana, la niña dormía en su cama, con la fotografía de Gage todavía en la mano, y Rachel estaba sentada delante del televisor mirando la rueda de la fortuna. Sus respuestas a las preguntas de Steve eran lentas. Estaba aturdida, pero en su rostro no había ya aquella expresión demente que tanto preocupara y asustara al joven médico cuando llegó a casa a las 8:15 de la mañana. Naturalmente, Hugh se encargó de todos los trámites. Los realizó con la serena eficacia que desplegara 3 meses antes con motivo de la muerte de su esposa. Pero fue Steve Masterton el que se llevó aparte a Louise antes de que éste saliera hacia la capilla. «Yo la llevaré esta tarde, si está en condiciones», dijo Steve. «Bien. Para entonces ya se le habrá pasado el efecto de la inyección. Mr. Crandall dice que él cuidará de ella esta tarde». «Bien. Dice que jugará con ella al Monopolio o algo así, Pero. Bien». Steve enmudeció. Estaban en el garaje, el terreno de Church, el lugar al que llevaba los pájaros y las ratas que mataba. Y de los que Louise tenía que encargarse, porque eran responsabilidad suya. Fuera, sol de mayo y un petirrojo que cruzaba el sendero del jardín, como si tuviera asuntos urgentes que despacharon en otro sitio. «Louise», dijo Steve al fin, «tienes que sobreponerte». Louise miró a Steve con gesto de cortés interrogación. Apenas había oído lo que decía, estaba pensando que si hubiera sido más rápido habría salvado la vida de su hijo, pero esta última frase caló un poco más. «No creo que tú lo hayas notado», dijo Steve, «pero ella no vocaliza. En absoluto. Y Rachel está tan aturdida que no tiene noción del tiempo». «Bien», dijo Louise. Aquí parecía imponerse una respuesta más enérgica. No acababa de comprender por qué. Steve puso una mano en el hombro de Louise. «Lou, te necesitan más que nunca en la vida. Tal vez más de lo que pueda necesitarte en el futuro. Mira, chico, yo puedo ponerle una inyección a tu mujer, pero, Louise, caray. ¡Qué puta mierda!». Louise advirtió, con cierta sensación que podía ser de alarma, que Steve se echaba a llorar. «Claro», dijo, y estaba viendo a Gage correr por el césped del jardín hacia la carretera. Ellos le gritaban que volviera, pero él no quería, últimamente jugaba a escaparse de papi y mami, y ellos corrían tras él. Louise enseguida sacó mucha ventaja a Rachel, pero Gage estaba muy lejos, Gage se reía, Gage se escapaba de papi, en esto consistía el juego, y Louise le perseguía, estaba acortando la distancia, pero muy despacio. Gage podría por la suave pendiente del jardín en dirección a la carretera 15, y Louise pedía a Dios que Gage se cayera. Cuando los niños pequeños corren tan deprisa, casi siempre se caen, porque la persona no coordina perfectamente los movimientos de las piernas por lo menos hasta los 7 u 8 años. Louise pedía a Dios que Gage se cayera, sí, y que se aplastara la nariz o se abriera la cabeza y hubiera que darle puntos o lo que fuera, porque estaba oyendo el rugido de un camión que se acercaba a como a uno de aquellos 10 ruedas que constantemente iban y venían entre Bangor y la fábrica Orinco de Bucksport, y entonces chilló a Gage y le pareció que Gage le oía y que trataba de parar. Y es que Gage habría comprendido que el juego había terminado, que los padres no chillan así cuando están jugando, y trató de frenar la carrera, pero entonces el ruido del camión estaba muy cerca, era un ruido que llenaba el mundo. Como un trueno. Louise se lanzó hacia adelante, tratando de placar al niño, y sus sombras se arrastró paralela al cuerpo, como la sombra de la cometa se arrastraba por el campo de Mrs. Vinton cubierto por la hierba seca de finales de invierno, y él creía, pero no estaba seguro, que había rozado con la yema de los dedos la tela de la final chaqueta de Gage, pero entonces la inercia arrastró a Gage hacia la carretera, y el camión era como un trueno, el camión era destellos de sol en metal cromado, el camión era el alarido grave de una bocina de aire comprimido, y todo eso fue el sábado, y hacía 3 días. «Estoy bien», dijo a Steve. «Ahora tengo que marcharme. Si consideras reunir las fuerzas suficientes como para prestarles apoyo, eso sería también un bien para ti», dijo Steve enjuándose las lágrimas con la manga de la americana. «Tenéis que afrontarlo los 3 juntos, Louise. Es la única forma. Es lo único que uno puede decir». «Está bien», convino Louise, y dentro de su cabeza todo volvía a empezar, solo que esta vez él saltaba medio metro más a la derecha y conseguía agarrarlo y no ocurría nada más.
Ella se perdió el espectáculo de la capilla de la funeraria Brookings Smith, pero Rachel, no. Cuando aquello ocurría, ella empujaba su ficha de Monopoly por el tablero al tuntún, y en silencio, sentada frente a Hugh Crandall. Con una mano tiraba los lados y con la otra sujetaba fuertemente la fotografía en la que ella paseaba a Gage en el trineo. Steve Masterton estimó que Rachel podía estar en el velatorio por la tarde, decisión que, como a la vista de los acontecimientos posteriores, tuvo que lamentar. Los Goldman habían llegado de Chicago en avión aquella mañana y se hospedaban en el Holiday Inn de Odlin Road. Antes del mediodía, el padre habían llamado por teléfono 4 veces, y Steve había tenido que mostrarse cada vez más firme, a la cuarta, casi amenazador. Irwin Goldman estaba decidido a ver a su hija y ni todos los perros del infierno le impedirán acudir a su lado en sus momentos de dolor, dijo. Steve respondió que Rachel necesitaba sosiego, para recuperarse del trauma antes de ir a la capilla. Que él no sabía lo que harían los perros del infierno, pero que, desde luego, aquel médico ayudante sueco-americano no tenía la menor intención de dejar entrar a nadie en casa de los Creed hasta que Rachel apareciera en público por voluntad propia. Después del velatorio de la tarde, añadió Steve, estaría encantado de que el consuelo familiar entrara en funciones. Hasta entonces, tenían que dejarla en paz. El padre juró en yiddish y colgó el auricular. Steve se mantuvo al acecho, por si aparecía el hombre. Pero, evidentemente, Goldman había decidido esperar. A mediodía, Rachel parecía haber mejorado un poco. Por lo menos, ahora tenía idea de la hora que era y hasta fue a la cocina, para ver si había fiambres para preparar bocadillos o alguna cosa para después. Porque más tarde la gente querría ir a la casa, ¿verdad? Preguntó a Steve. Steve asintió. No había embutido ni roast beef, pero tenía un pavo relleno en el refrigerador, y lo puso en la rejilla a descongelar. Steve se asomó a la cocina minutos después y la encontró llorando delante del fregadero y mirando el pavo. Rachel, ella se volvió. A Gage le gustaba el pavo relleno. Sobre todo, la pechuga. Esbozó una sonrisa atroz. Se me ha ocurrido que ya nunca más lo comerá. Steve la mandó arriba a vestirse, en realidad, esta era la prueba final de su serenidad, y cuando la vio bajar con un sencillo vestido negro con cinturón y una pequeña cartera, en realidad, un bolso de nochel, estimó que podía dejarla ir, y Hugh se mostró de acuerdo. Steve la llevó a la ciudad y se quedó en el vestíbulo de la capilla con su hembra Hardy, mirando a Rachel avanzar por el pasillo hacia el féretro cubierto de flores. ¿Cómo están las cosas, Steve? Preguntó Surrendra en voz baja. No pueden estar más jodidas, dijo Steve ásperamente. ¿Cómo crees tú? Pues eso, jodidas, suspiró Surrendra. En realidad, la cosa empezó por la mañana, cuando Irwin Goldman no quiso dar la mano a su yerno. Al ver reunidos a tantos amigos y parientes, Louise salió un poco de su aturdimiento y empezó a percibir más claramente lo que ocurría a su alrededor. Había entrado en aquel estado de aflicción dócil que los directores de las funerarias saben aprovechar. Louise era paseado por la capilla como si fuera una ficha de parchís. Contigua a la capilla, había una salita donde se podía fumar y descansar en mullidas butacas que parecían sacadas de un lúgubre club inglés que hubiera ido a la quiebra. En un atril de metal negro y dorado, colocado a la puerta de la capilla, había un pequeño rótulo en el que se leía, simplemente, Gage William Creed. Si uno recorría aquel espacioso edificio blanco con engañoso aspecto de vieja mansión familiar, encontraba otra salita idéntica, junto a otra capilla, con un rótulo que decía, Alberta Burnanedeau. En la capilla de la parte posterior del edificio el atril estaba vacío. Aquel martes por la mañana, esta capilla se encontraba vacante. En el sótano estaba la sala de exposición de féretros, cada modelo, iluminado por un foco instalado en el techo. Si mirabas arriba, y Louise miró, lo que le valió un gesto de reproche del director, creías descubrir una colección de animalejos acurrucados en el techo. Hugh fue con él el domingo, al día siguiente de la muerte de Gage, para elegir el ataúd. Cuando bajaron al sótano, en lugar de torcer inmediatamente hacia la derecha, donde estaba la sala de exposiciones, Louise siguió pasillo adelante en dirección a una puerta blanca oscilante como las que suele haber entre el comedor y la cocina de los restaurantes. Hugh y el director de la funeraria dijeron rápidamente al unísono no es por ahí. Y Louise, obediente, se alejó de la puerta oscilante. Pero él sabía lo que había detrás. Su tío tenía una funeraria. En la capilla había varias filas de sillas plegables, de las caras, con asiento y respaldo tapizados. Delante, en un combinado de altar y glorieta, estaba el féretro. Louise había elegido el modelo Eternal Rest de palo de rosa, de la American Skate Company.
con forro capitone de seda rosa. El director se mostró de acuerdo en que era un ataúd precioso y lamentó no tenerlo con el forro azul. Louis respondió que ni él ni Rachel se habían preocupado nunca de tales matices. El hombre asintió. Luego, preguntó a Louis si había pensado ya cómo pagaría los gastos del entierro. Si aún no lo tenía decidido, podían pasar un momento al despacho y él le informaría de sus 3 modalidades más populares. En la cabeza de Louis, un locutor anunció de pronto jovialmente: un ataúd para su hijo, gratis con los cupones Raleigh como en sueños. Louis respondió: pagaré con tarjeta de crédito. Muy bien, dijo el director. El ataúd tenía poco más de 1 metro de largo. Un mini ataúd. El precio, sin embargo, rebasaba los $600. Louis supuso que lo habían puesto sobre unos caballetes, pero las flores los cubrían. De todos modos, no quería acercarse mucho. El olor de aquellas flores le daba ganas de vomitar. Al extremo del pasillo, junto a la puerta que comunicaba con la salita, había una mesita con un álbum y un bolígrafo sujeto a la mesa con una cadena. Allí situó a Louis el director, para que pudiera saludar a los parientes y amigos. Los parientes y amigos debían firmar en el libro, con nombre y dirección. Louis nunca había podido adivinar cuál era el objeto de tan absurda costumbre, y ahora tampoco lo preguntó. Suponía que después del entierro, él y Rachel tendrían que llevarse el libro a casa. Y esto le parecía aún más disparatado. En algún sitio, él guardaba su álbum de la escuela secundaria, su álbum de la universidad y su álbum de la facultad de medicina. Había también el álbum de la boda, con la inscripción "Mi boda" estampada en letras doradas sobre símil piel, que empezaba con la fotografía de Rachel probándose el velo de novia delante del espejo, ayudada por su madre, y terminaba con la foto de 2 pares de zapatos colocados delante de la puerta de la habitación del hotel. También empezaron un álbum de ella, pero pronto se cansaron de ir pegando fotos. Realmente, esta era una monada, con su página para mi primer corte de pelo, péguese un mechón del bebé, y el espacio rotulado Pumba. Péguese fotos del bebé cayendo de culito. Y ahora, este. ¿Cómo lo llamamos? Se preguntaba Louis, yerto al lado de la mesa, esperando que empezara el desfile. ¿Mi álbum de la muerte? ¿Autógrafos funerarios? ¿El día en que plantamos agaje? ¿O tal vez algo más solemne, como una muerte en la familia? Miró las tapas del álbum que, al igual que las del de mi boda, eran de símil piel. Pero no tenían nada escrito. Como era de esperar, la primera persona en llegar aquella mañana fue Missy Dandridge, la buena Missy que había cuidado de los niños docenas de veces. Louis recordó que Missy estaba con ellos la noche del día en que murió Víctor Pascoe. Ella se llevó a los niños y Rachel le hizo el amor en la bañera y en la cama. Missy había llorado mucho, y al ver la cara serena e impasible de Louis, volvió a echarse a llorar y extendió los brazos hacia él, como buscándole a tientas. Louis la abrazó, pensando que era lo obligado. Seguramente, se establecía una especie de corriente humana que abría brecha en el muro del aturdimiento y hacía que, al calor de la pena, se fundiera el hielo del trauma. Lo siento, decía Missy, apartando su melena rubio ceniza de su pálida cara. Un niño tan bueno y cariñoso. Yo lo quería mucho, Louis. Es terrible. Esa carretera es criminal. Ojalá encierren al chofer para toda la vida, iba demasiado deprisa, era un niño tan dulce, tan vivo, ¿por qué ha tenido que llevárselo Dios? No lo sé, no lo comprendemos, pero es terrible, terrible, terrible. Louis la consolaba. La tenía abrazada y la consolaba. Ella estaba mojándole el cuello de la camisa con sus lágrimas y él sentía en el pecho la presión de sus senos. Le preguntó por Rachel y él le dijo que estaba descansando. Missy prometió ir a verla y se ofreció para cuidar de ella siempre que quisieran. Louis le dio las gracias. Missy ya se alejaba, y Posa, con los ojos más irritados que nunca, enjugándose las lágrimas con un pañuelo negro como en dirección al ataúd, cuando Louis la llamó. El director de la funeraria, cuyo nombre Louis ni recordaba siquiera, le había dicho que les hiciera firmar en el álbum y maldito si no les haría firmar a todos. El invitado misterioso tenga la bondad de enfermar, pensó y a punto estuvo de soltar una carcajada histérica. Pero los ojos afligidos de Missy ahuyentaron la risa. Missy, ¿harías el favor de firmar? Dijo. Y, puesto que parecía que se imponía añadir algo, explicó. Para Rachel. Oh, pues claro. Pobre Louis y pobre Rachel. Y, de pronto, Louis supo lo que iba a decirle a continuación, algo que él, sin saber por qué estaba temiendo. Sí.
Ya venía, como una negra bala de grueso calibre disparada por un asesino, y él comprendió que aquella bala le heriría una y otra vez durante los interminables 90 minutos siguientes y por la tarde, otra vez mientras sangraban todavía las heridas de la mañana. Gracias a Dios, no sufrió, Louis. Por lo menos, fue rápido. Sí, muy rápido, le hubiera dicho él, como la haría llorar oír aquello. Y Louis sintió el malévolo impulso de decirlo, de escupirle las palabras a la cara. Fulminante, y por eso está cerrado el ataúd, y es que no había por dónde agarrarlo como aunque Rachel y yo fuéramos de los que visten a los parientes muertos con sus mejores galas, como si fueran maniquíes de escaparate, y les pintan la cara. Fue muy rápido, mi Simona, todo fue salir a la carretera y quedar tirado, pero un buen trecho más allá, frente a la casa de los Ringer. Lo golpeó, lo mató y luego lo arrastró y más nos valdrá pensar que fue rápido. Un centenar de metros o más, el largo de un campo de fútbol. Yo corría, Missy, gritando su nombre, como si esperase que aún estuviera vivo. Yo, un médico. Corrí 10 m y allí estaba su gorra de béisbol, 20 m y una zapatilla de la Guerra de las Galaxias, 40 m y el camión ya se había salido de la carretera, y estaba con la caja, doblado hacia un lado, en el campo que hay detrás del granero de los Gringer. De las casas salía la gente y yo seguía gritando su nombre, Missy, y a los 70, la otra zapatilla y, luego, Gage. Bruscamente, la capilla se puso toda gris. Los objetos se borraron de su vista. Sentía levemente que el pico de la mesa que sostenía el álbum se le clavaba en la palma de la mano, pero eso era todo. ¿Louis? La voz de Missy. Lejana. Arrullo de palomas en los oídos. ¿Louis? Ahora, más cerca. Alarmada. Las formas recobraron su perfil. ¿Te encuentras bien? Muy bien, sonrió él. Estoy bien, Missy. Missy firmó por ella y por su marido, David Danridge y esposa, con su estilográfica Palmer y debajo puso la dirección. Carretera de Bucksport, 67. Luego, levantó los ojos hacia Louis y desvió la mirada rápidamente, como si fuera un crimen vivir en la carretera donde había muerto Gage. Valor, Louis, susurró. David Danridge le estrechó la mano murmurando por lo bajo mientras la nuez, puntiaguda y prominente, le subía y bajaba. Luego, se fue rápidamente pasillo adelante detrás de su esposa, para cumplir con el rito de la contemplación de un féretro fabricado en Storyville, Ohio, un lugar en el que Gage nunca estuvo y donde nadie le conocía. Detrás de los Danridge fueron desfilando todos, lentamente, arrastrando los pies, y Louis recibió sus apretones de manos, sus abrazos, sus lágrimas. El cuello y el hombro de su americana gris oscuro le quedaron húmedos. El olor de las flores llegaba ya a la puerta de la capilla. Olor a funeral. Era un olor que Louis recordaba de su niñez. Color empalagoso de flores mortuorias. Louis tuvo que oír 32 veces, llevaba la cuenta, que menos mal que Gage no había sufrido. Que los designios de Dios son inescrutables, 25 y que ahora está con los ángeles, 12. Empezó a afectarle. Aquellos aforismos, en lugar de perder el poco significado que pudieran tener, como el propio nombre llega a perder sentido e identidad si se repite muchas veces, parecían clavársele más y más a cada acometida, avanzando hacia los puntos vitales. Cuando, inevitablemente, llegaron los suegros, Louis empezaba a sentirse como un boxeador muy castigado. Lo primero que pensó fue que Rachel tenía razón, toda la razón. Irwin Goldman había envejecido. ¿Cuántos años tenía? 58, 59. Hoy aparentaba 70, con su pétreo hieratismo. Se parecía casi de un modo absurdo al ex primer ministro de Israel, Menahem Begin, con su calva y sus gruesos lentes. Rachel, al regresar de su viaje, ya le dijo que su padre estaba más viejo, pero Louis no esperaba aquello. Claro que tal vez entonces no estuviera tan mal. Y es que en la época de Acción de Gracias el viejo aún no había perdido a uno de sus 2 nietos. A su lado iba Dory, con la cara oculta bajo 2 o tal vez 3 capas de crespón negro. Su pelo tenía este tinte azulado desde que tan partidaria se muestran las ancianas americanas de las clases altas. Se apoyaba en el brazo de su marido. Lo único que Louis distinguía a través de los velos era el brillo de las lágrimas. De pronto, Louis pensó que ya era hora de hacer las paces. Ya no podía seguir guardándoles rencor. No se sentía con fuerzas. Quizá fuera por efecto del peso acumulado de tantas frases hechas. Irwin, Dory, murmuró. Gracias por haber venido. Hizo un amplio ademán con los brazos, como para estrechar la mano del padre y abrazar a la madre simultáneamente, o tal vez abrazarlos a los dos.
Lo es cierto es que empezaba a sentir lágrimas en los ojos por primera vez y, durante un instante, tuvo la disparatada ocurrencia de que podían reconciliarse, de que Gage, con su muerte, podría hacer eso por ellos, como en las novelas para señoras románticas, en las que la muerte ponía la paz en las familias como algo más constructivo que este dolor inmenso, estéril y demoledor que no cesaba. Dory inició un movimiento, como si fuera a extender los brazos a su vez. Dijo algo, oh, Louise, y unos sonidos que se le ahogaron en la garganta, pero Goldman la atajó tirando de ella hacia atrás. Durante un momento, los tres se quedaron quietos como en un cuadro que nadie observó más que ellos, y quizá el director de la funeraria que se mantenía disimuladamente en un ángulo de la capilla. Louise pensó que el tío Carl lo habría observado, Louise con los brazos entreabiertos y los Goldman, rígidos como una pareja de muñecos en una tarta nupcial. Louise veo que los ojos de su suegro estaban secos y tenían una mirada adusta y hostil. ¿Piensas que mate a Gage para fastidiarte? Le preguntó Louise mentalmente. Aquellos ojos parecían ver en él al mismo sujeto insignificante que raptó a su hija y que ahora le había ocasionado este sufrimiento. Luego, despectivamente, se volvieron hacia la izquierda, hacia el ataúd de Gage, y su expresión se suavizó. A pesar de todo, Louise hizo una última tentativa. Irwin, dijo Dory. Creo que en estos momentos deberíamos estar unidos. Louise, dijo Dory otra vez, y amablemente, según pensó. Pero ya se alejaban. Probablemente, Irwin iba tirando de su mujer sin mirar a la derecha ni izquierda y, desde luego, sin mirar a Louise Creed. Se situaron frente al ataúd y Goldman sacó un bonete negro del bolsillo de la americana. No habéis firmado el libro, pensó Louise, y le subió a la boca un erupto sordo y tan amargo que la cara se le contrajo en una mueca. Por fin acabó el velatorio matinal. Louise llamó a su casa. Judd contestó al teléfono y le preguntó cómo había ido. Muy bien, respondió a Louise. Pidió a Judd que llamara a Steve. Si es capaz de vestirse, esta tarde la dejaré ir, dijo Steve. ¿Te parece bien? Sí, dijo Louise. ¿Y tú cómo estás, Louise? Sin pamplinas, ¿cómo estás? Bien, dijo Louise lacónicamente. Resistiendo. Les he hecho firmar en el libro. Y han firmado todos menos Dory e Irwin, que no han querido. Está bien, dijo Steve. Oye, ¿quieres que nos reunamos contigo para almorzar? Almorzar. Reunirse para almorzar. Parecía una idea tan fuera de lugar, que Louise recordó las novelas de ciencia ficción que solía leer de adolescente, novelas de Roberta E. England, Murray Leinster, Gordon R. Dixon. Teniente Abelson, los habitantes del planeta Quarko tienen una extraña costumbre cuando se les muere un hijo. Se reúnen para almorzar. Ya sé que parece grotesco y bárbaro, pero recuerde que este planeta todavía no ha sido colonizado por la Tierra. Claro que sí, dijo Louise. ¿Qué restaurante recomiendas para un descanso entre dos sesiones de velatorio? Calma, Louise, dijo Steve, pero no parecía molesto. En aquel estado de callada desesperación, Louise advirtió que podía ver en el interior de la gente con más claridad que nunca. Quizá fuera una ilusión, pero en aquel momento intuyó que Steve estaba pensando que era mejor un exabrupto sarcástico lanzado como una súbita bocanada de bilis, que su anterior estado de total apatía. No te preocupes, dijo a Steve. ¿Te parece bien que nos encontremos en Benjamins? De acuerdo. Benjamins, entonces. Louise había hecho la llamada desde el despacho del director. Ahora, al pasar por delante de la capilla, vio que estaba casi vacía, pero Irwin y Dory seguían sentados en primera fila, con la cabeza inclinada. A Louise le pareció que iban a quedarse allí para siempre. Benjamins fue una buena elección. En Bangor se almorzaba temprano, y a eso de la 1 ya no quedaba casi nadie en el restaurante. Judd fue también, con Rachel y Steve, y los cuatro pidieron pollo frito. En un momento dado, Rachel se fue al tocador y tardaba tanto en volverte. Steve empezó a ponerse nervioso. Ya iba a pedir a una camarera que fuera a ver si le ocurría algo cuando ella volvió a la mesa, con los ojos irritados. Louise apenas arañó el pollo, pero bebió mucha cerveza Schlitz. Judd se mantenía a su altura, botella a botella, sin hablar apenas. Las 4 raciones de pollo frito quedaron casi intactas, y Louise, con su nueva clarividencia, observó que la camarera, una muchacha gordita y mona, luchaba consigo misma sobre si preguntar o no se habían quedado satisfechos y, al ver los ojos enrojecidos de Rachel, decidía que la pregunta no procedía. Durante el café, Rachel dijo de pronto con una osadía que les impresionó a todos, especialmente a Louise, que por fin empezaba a amorradarse con la cerveza. Voy a dar toda su ropa a la parroquia. ¿Sí? Dijo Steve, después de una pausa. Sí.
Aún está en muy buen uso. Los jerseys, los pantalones de pana, las camisas, alguien los aprovechará. Todos están muy bien. Todos menos los que llevaba puesto, claro. Esos quedaron destrozados. La última palabra se le ahogó en la garganta. Trató de tomar un sorbo de café, pero no pudo. Un momento después estaba sollozando con la cara entre las manos. Entonces se produjo una atención extraña. Había varias corrientes que parecían converger en Louis. Él, con la fina percepción que le acompañara durante todo el día, las notaba claramente. Hasta la camarera se dio cuenta. Él vio que les observaba desde una mesa del fondo, en la que estaba colocando manteles individuales y cubiertos. Louis se quedó desconcertado un momento y luego comprendió. Esperaban que él consolara a su mujer. No podía. Quería hacerlo. Comprendía que era una obligación. Pero no podía. Era el gato lo que se lo impedía. De improviso y sin venir a cuento. El gato. El jodido gato. Church con sus ratones destripados y los pájaros derribados para siempre. Cada vez que los encontraba, Louis limpiaba diligentemente el cisco, sin rechistar. Al fin y al cabo, él era el responsable. Pero, ¿era el responsable de esto? Louis se miró los dedos. Se miró los dedos y los vio rozar la chaqueta de Gage. Y luego la chaqueta desapareció. Y desapareció Gage. Se quedó quieto, mientras ella lloraba, desamparada. Al cabo de un momento, tal vez reloj en mano fuera corto, pero tantos entonces como en el recuerdo le pareció larguísimo, Steve echó un brazo sobre los hombros de Rachel, oprimiéndola cariñosamente y lanzó a Louis una airada mirada de reproche. Louis buscó los ojos de Hood, pero Hood mantenía la vista baja, como avergonzado. De allí no podía esperar ayuda. Sabía que tenía que ocurrir algo así, dijo Irwin Goldman. Y de este modo empezó el incidente. He estado esperándolo desde que se casó contigo. No vas a tener más que disgustos, le dije. Y ahora mira esto. Mira este desastre. Louis se volvió lentamente hacia su suegro que había aparecido de improviso, como un tente tieso con bonete. Luego, instintivamente, buscó con la mirada a Rachel, que tenía que estar al lado de la mesa del álbum, por la tarde le tocaba a ella, pero había desaparecido. El velatorio estuvo menos concurrido por la tarde y, al cabo de una hora aproximadamente, Louis bajó por el pasillo y se sentó en la primera fila de sillas, sin darse cuenta de lo que ocurría alrededor. Notaba, sí, vagamente, el hedor persistente de las flores. Solo sabía que estaba muy cansado y que tenía sueño. Probablemente, la cerveza era responsable solo en parte. Por fin su cabeza se aprestaba a echar el cierre. Probablemente, era buena señal. Tal vez después de 12 o 16 horas de sueño, fuera capaz de consolar un poco a Rachel. Al poco rato, fue inclinando la cabeza y se quedó mirando sus manos, flojamente entrelazadas entre las rodillas. El murmullo de voces que se oía detrás resultaba sedante. Fue un alivio ver, al volver del almuerzo, que Irwin y Dolly ya no estaban. Pero, por lo visto, era mucho pedir que se hubieran ido para no volver. ¿Y Rachel? Preguntó Louis. Con su madre. ¿Dónde debe estar? Goldman hablaba en el tono triunfal del hombre que acababa de hacer un gran negocio. El aliento le olía a whisky. A mucho whisky. Miraba a Louis como un mezquino fiscal de distrito a un reo convicto y confesó. Se tambaleaba un poco. ¿Qué le has dicho? Preguntó Louis, sintiendo un principio de indignación. Sabía que Goldman habría dicho algo. Lo tenía escrito en la cara. Solo la verdad. Le he dicho. Esto te pasa por haberte casado contra la voluntad de tus padres. Le he dicho. ¿Eso le has dicho? Preguntó Louis con incredulidad. No es posible. ¿De verdad le has dicho eso? Eso y algunas cosas más, repuso Irwin Goldman. Siempre supe que ocurría una cosa así. La primera vez que te vi me di cuenta de la clase de hombre que eres. Se inclinó hacia adelante, exhalando vapores de whisky. A mí no me engañaste, medicucho presuntuoso. Tú arrastraste a mi hija a un matrimonio estúpido y disparatado, luego hiciste de ella una fregona y, por último, ahora has dejado que tu hijo fuera atropellado en la carretera como un perro vagabundo. Louis se perdió la mayor parte de la parrafada. Aún no acababa de creer que aquel imbécil hubiera sido capaz de... ¿Tú le dijiste eso? Repetía. ¿Eso le dijiste? Ojalá te pudras en el infierno. Exclamó Goldman, y las cabezas de los presentes se volvieron rápidamente hacia la voz. Los ojos pardos y sanguinolentos de Irwin Goldman estaban húmedos de lágrimas y la calva tenía un tono rosa encendido bajo los fluorescentes amortiguados por difusores.
Tú convertiste a mi pobre hija en una fregona, arruinaste su vida, te la llevaste, y ahora has consentido que mi nieto muriera aplastado en la carretera. Su voz subió de tono hasta hacerse un chillido furioso. Di, ¿dónde estabas tú mientras el niño jugaba en medio de la carretera? ¿Pensando en tus estúpidos artículos de medicina? ¿Qué hacías, sabandija? Cerdo asqueroso. Infanticida. Allí estaban, en la capilla ardiente los dos, y Louis vio que el brazo se le disparaba. Vio que la manga de la americana se le subía, dejando al descubierto el puño de su camisa blanca. Vio brillar ligeramente un gemelo. Rachel le regaló aquellos gemelos en su tercer aniversario de boda, sin saber que un día su marido se lo pondría para asistir a las honras fúnebres por el hijo que aún no habían tenido. Su puño no era más que una cosa sujeta al extremo del brazo. Y conectó con la boca de Goldman. Louis sintió como los labios del viejo se aplastaban y se abrían. Sintió una viva repulsión, como si hubiera apretado una babosa con la mano. En realidad, el puñetazo no significó el menor desahogo para él. Detrás de la carne de los labios de su suegro sintió la pétrea dentadura postiza. Goldman se tambaleó hacia atrás y golpeó con el brazo el ataúd de gaje que quedó torcido. Uno de los floreros se volcó con gran estrépito. Alguien gritó. Era Rachel, que estaba forcejeando para desasirse de su madre. Los presentes, unas 10 o 15 personas en total, estaban paralizados por el susto y la vergüenza. Steve había acompañado a Judd, a Ludlow, y Louis, vagamente, se alegró de ello. Mejor que Judd no hubiera presenciado la escena. Era denigrante. No le pegues. Gritó Rachel. Louis, no pegues a mi padre. ¿Te gusta pegar a los viejos? Preguntó con voz chillona Irwin Goldman, el del talonario exuberante. Sonreía con la boca ensangrentada. ¿Disfrutas con ello? Es un canalla repugnante como tú, no me sorprende. ¿Qué va a sorprenderme? Louis se volvió hacia él y Goldman le golpeó en el cuello. Fue un golpe desmañado, torcido como un hachazo, pero le pidió desprevenido. Sintió en la garganta una explosión de dolor que casi le impidió tragar durante las 2 horas siguientes. Se le dobló el cuello hacia atrás y cayó en el pasillo sobre una rodilla. Antes las flores y ahora yo, pensó. Le pareció que sentía deseos de echarse a reír, pero no había risa en él. Lo que le salió de la garganta fue un leve gemido. Rachel volvió a gritar. Irwin Goldman, sangrando por la boca, cruzó en 2 zancadas hacia el lugar del pasillo en donde su yerno había quedado de rodillas y le descargó un puntapié en los riñones. El dolor fue como el de un latigazo. Louis apoyó las manos en la alfombra para no caer de bruces. Y ni con los viejos puedes, gallina. Gritó Goldman roncamente. Volvió a golpear a Louis con su zapato negro de viaje. Esta vez no le dio en el riñón sino en la parte alta de la nalga izquierda. Louis gruñó de dolor y ahora sí cayó, golpeándose la barbilla contra el suelo y mordiéndose la lengua. Toma. Gritó Goldman, la patada en el culo que debí darte la primera vez que apareciste husmeando por mi casa, cerdo. Volvió a golpear, ahora en la otra nalga. Lloraba y reía. Louis advirtió ahora que Goldman iba sin afeitar. Señal de luto. El director de la funeraria corría hacia ellos. Rachel se había zafado de los brazos de Mrs. Goldman y también corría, gritando. Louis giró desgarbadamente y se sentó. Su suegro había vuelto a levantar la pierna y Louis le asió el zapato con las 2 manos, el cuero, y son ruidos secos, como el de un balón bien blocado, y lo lanzó con todas sus fuerzas. Goldman, con un alarido, salió disparado hacia atrás, haciendo girar los brazos para recobrar el equilibrio, y fue a caer sobre el ataúd modelo Eternal Res de Gage, fabricado en la ciudad de Storyville, Ohio, y que había costado muy caro. Hoz el grande y tangible acaba de caer encima del atún de mi hijo, pensó Louis, atontado. El féretro se vino abajo con estrépito. Primero se cayó el caballete de la izquierda y después, el de la derecha. Saltó la cerradura. A pesar de los gritos y los llantos, a pesar de los aullidos de Goldman que, al fin y al cabo, no era más que un niño viejo que jugaba a buscar un culpable para desahogarse, Louis oyó el chasquido de la cerradura al saltar. El ataúd no llegó a abrirse, desparramando los maltrechos restos de gaje para que todos pudieran contemplarlos, pero Louis comprendió que aquello había estado a punto de ocurrir. No fue así gracias a que el ataúd cayó plano y no de lado. No obstante, durante la fracción de segundo en que la tapa estuvo abierta, Louis divisó una mancha gris. El traje que compraron para envolver el cuerpo de gaje. Y una cosita rosa. La mano de gaje. Sentado en el suelo, Louis ocultó la cara entre las manos y se echó a llorar.
Ya no le importaba su suegro, ni los misiles MX, ni las suturas permanentes o solubles, ni el calentamiento atmosférico. En aquel momento, Louis Creed quería morir. Y, de pronto, apareció ante sus ojos una escena extraña. Gage, con unas orejas de Mickey Mouse, riendo y dando la mano a un gran Goofy en la avenida principal de Disney World. Lo vio con perfecta claridad. Uno de los caballetes estaba en el suelo y el otro había quedado apoyado en el estrado desde el que los ministros pronunciaban la oración fúnebre. Tumbado sobre las flores, y llorando también, estaba Goldman. Goteaba el agua de los floreros. Las flores, algunas aplastadas, exhalaban su agobiante olor con más fuerza todavía. Rachel gritaba y gritaba. Louis no podía reaccionar a sus gritos. La imagen de Gage con las orejas de Mickey Mouse se borraba, pero, antes de que se esfumara del todo, Louis oyó una voz que anunciaba que aquella noche habría fuegos artificiales. Se quedó sentado, con la cara entre las manos, deseando que nadie le viera, que nadie viera sus lágrimas, su pena, su remordimiento, su vergüenza y, sobre todo, aquel cobarde deseo de morir para escapar de aquella angustia. El director de la funeraria y Dory Goldman se llevaron a Rachel, que seguía gritando. Después, en otra sala, que, según supuso Louis, estaba reservada para los que no podían dominar el dolor, algo así como un salón del histerismo, enmudeció por completo. Fue el propio Louis, aún aturdido pero ya más sereno, quien le administró el calmante, después de hacer salir a todo el mundo. Cuando llegaron a casa, él la acompañó al dormitorio y le puso otra inyección. Luego, la tapó con la manta y se quedó mirando su cara pálida y desencajada. Rachel, lo lamentó, dijo. Daría todo lo que tengo para hacer que esto no hubiera ocurrido. Está bien, dijo ella con una voz extraña y atona y se puso de lado, dándole la espalda. Él sintió que le asomaba a los labios la consabida pregunta. ¿Estás bien? Pero la rechazó. En realidad, no era una pregunta. No era eso lo que él deseaba saber. ¿Estás muy mal? Preguntó al fin. Bastante mal, Louis, dijo ella, y lanzó un sonido que quería hacer una risa. En realidad estoy jodida. Parecía faltar algo, pero Louis no podía soportarlo. De pronto, sintió irritación hacia ella, hacia Steve Masterton, hacia Missy Dandridge y su marido, el de la nuez puntiaguda, y hacia toda la condenada pandilla. Porque tenía él que ser siempre el ángel tutelar. A la mierda. Apagó la luz y salió de la habitación. Luego, descubrió que tampoco a su hija podía darle mucho más. Durante un momento de perplejidad, en la habitación casi a oscuras, la tomó por gaje. Le asaltó la idea de que todo había sido una horrible pesadilla, como aquel sueño en el que Pascoe llegó al bosque, y su mente fatigada se aferró a ella. Las sombras contribuían a crear la ilusión. Solo había en la habitación el reflejo del televisor portátil que había traído Hood para distraerla durante las largas horas. Pero no era Gage, claro. Era Ellie, que ahora no solo apretaba en la mano la foto de ella y Gage en el trineo, sino que se había sentado en el silloncito de Gage, que había sacado del cuarto de su hermano. Era un sillón plegable con el asiento y el respaldo de lona y el nombre de Gage estampado en el respaldo. Rachel pidió 4 de aquellos sillones por catálogo, con el nombre de cada uno de ellos. Ellie casi no cabía en el sillón de Gage. El asiento se combaba como si fuera a romperse de un momento a otro. La niña sostenía la fotografía contra el pecho y tenía los ojos fijos en la pantalla del televisor en la que aparecía una película. Ellie, es hora de ir a la cama, dijo Louis apagando el aparato. Ella se levantó con bastantes dificultad y plegó el sillón. Al parecer, pensaba llevárselo a la cama. Louis titubeó, deseando decir algo acerca del sillón, pero se limitó a preguntar. ¿Quieres que te tape? Sí, gracias. No, ¿no te gustaría dormir esta noche con mamá? No, gracias. ¿Estás segura? Ella sonrió ligeramente. Sí. Mamá se queda con toda la ropa. Louis sombrero a su vez. Pues vamos. Ella no trató de meter el sillón en la cama, sino que lo puso junto a la cabecera. A Louis se le ocurrió entonces una analogía absurda. El consultorio del psiquiatra más pequeño del mundo. Mientras se desnudaba, ella dejó la fotografía encima de la almohada, pero cuando se hubo puesto el pijama, la cogió, se la llevó al cuarto de baño, la dejó mientras se lavaba, se enjuagaba la boca y tomaba su tableta de flúor, y luego volvió a cogerla y se acostó con ella. Louis se sentó en la cama y le dijo. Quiero que sepas, Ellie, que si seguimos queriéndonos podremos resistirlo. Pronunciar cada una de estas palabras fue como empujar una carretilla cargada de balas de algodón mojadas, y la suma del esfuerzo le dejó exhausto.
Voy a desearlo mucho y a rezar mucho a Dios para que Gage vuelva. Ellie, Dios puede llevárselo y puede devolvérnoslo. Él lo puede todo. Ellie, Dios no hace esas cosas, dijo Louis, violento, acordándose de Church encaramado en la tapa del inodoro, mirándolo con sus ojos terrosos mientras él se bañaba. Sí que las hace, dijo Ellie. En clases de catecismo, la maestra nos habló de ese sujeto, Lázaro. Estaba muerto, y Jesús lo hizo vivir otra vez. Le dijo Lázaro, sal fuera, y la maestra nos explicó que si solo hubiera dicho sal fuera, probablemente habían salido todos los que estaban allí. Pero Jesús solo quería a Lázaro. De la boca de Louis salió entonces una frase absurda, pero el día había sido una sucesión de absurdos. Eso fue hace mucho tiempo, Ellie. Yo me ocuparé de tener sus cosas preparadas. Llegó su foto, me sentaré en su sillón. Ellie, ese sillón es pequeño para ti, dijo Louis oprimiendo la mano febril de la niña. Lo romperás. Dios hará que no se rompa, dijo Ellie. Su voz sonaba serena, pero tenía unas grandes ojeras. Solo de mirarla, a Louis se le partía el corazón, y tuvo que volver la cara. Quizá cuando se rompiera el sillón de Gage ella empezaría a comprender mejor lo ocurrido. Llevaré siempre su foto y me sentaré en su sillón. Y también tomaré su desayuno. Gage y Ellie tomaban distinta clase de cereales. Según Ellie, los de Gage sabían a gusano muerto y, si no había otros, prefería un huevo pasado por agua, o nada. Y comeré pastillas de lima, aunque no me gusten, y leeré todos sus cuentos, y. Bueno, lo tendré todo listo por sí, ahora estaba llorando. Louis no trató de consolarla. Solo le apartó el pelo de la frente. Lo que ella decía tenía su lógica. Mantener la línea abierta. Mantener las costumbres. Mantener a Gage en el presente, en la actualidad, y no dejar que se alejara. ¿Te acuerdas cuando Gage hacía esto, o aquello? Sí, qué risa, qué fabuloso, Gage, qué chico. Cuando deja de doler, deja de importar. Y Louis pensó que tal vez ella comprendía lo fácil que sería dejar que Gage muriera. Ellie, no llores, dijo. Ya verás cómo se te pasa. Esto no durará toda la vida. Pero ella estuvo llorando toda la vida, 15 minutos. Incluso siguió llorando después de dormirse. Pero al fin se tranquilizó y bajó. En la casa silenciosa, el reloj dio las 10. Manténlo vivo, Ellie, si eso es lo que deseas, pensó y le dio un beso. Probablemente, los psiquiatras dirán que es malsano, pero yo estoy a favor. Porque sé que un día, tal vez muy pronto, tal vez este mismo viernes, te olvidarás la fotografía, y yo la encontraré en tu cama mientras tú vas en bicicleta por la explanada o estás en casa de Katin Clown, haciendo vestidos para las muñecas con su maquinita de coser. Y Gage ya no estará contigo, y entonces Gage saldrá del presente y se convertirá en algo que sucedió en 1984. Una tragedia del pasado. Louis salió de la habitación y se quedó un momento en lo alto de la escalera, sin acabar de decidirse a ir a la cama. Sabía lo que en aquel momento necesitaba, y eso estaba abajo. Louis Albert Creet se dispuso metódicamente a emborracharse. Abajo, en el sótano, había 5 cajas de cerveza Slice Light. Louis bebía la cerveza, Hood bebía la cerveza, Steve Masterton bebía la cerveza, Masir Andridge vigilaba a los niños, a la niña, rectificó Louis mientras bajaba la escalera del sótano. Incluso la misma Miss Charlton, las contadas veces que había estado en la casa, prefería una cerveza, siempre que fuera ligera, a una copa de vino. De manera que un día, el invierno anterior, Rachel fue y compró nada menos que 10 cajas de Slice Light, aprovechando una oferta especial de la cervecería IP. Así no tendrás que salir corriendo a Julius de Orrington cada vez que tenemos visita, dijo. Además, siempre está con lo que dijo Robert Parker de que cualquier cerveza que esté en la nevera después de cerrar las tiendas es buena cerveza, ¿no? Con que bebe esto y piensa en todo el dinero que estás ahorrando. El invierno anterior. Cuando las cosas estaban bien. Cuando las cosas estaban bien. Tiene gracia la facilidad y rapidez con que tu mente hace esa crucial distinción. Louis subió una caja de cerveza y puso las latas en el frigorífico. Luego, tomó una lata, cerró la puerta del frigorífico y abrió la lata. Church salió lentamente de la despensa al oír la puerta y se quedó mirando a Louis interrogativamente. El animal no se acercó. Ya empezaban a ser demasiados puntapiés. No tengo nada para ti, dijo al gato. Hoy ya has comido tu ración de calo. Si quieres algo más, mata un pájaro. Church le miraba fijamente sin moverse. Louis bebió la mitad de la cerveza y sintió que se le subía a la cabeza inmediatamente. Pero ni siquiera te los comes, ¿verdad? Preguntó Louis. Te basta con matarlos.
Church pasó a la sala, al comprender que no había nada para él y, al cabo de un momento, Louis le siguió. Ajaja, vamos allá. Pensó otra vez distraídamente. Louis se sentó en su butaca y miró a Church. El gato estaba echado en la alfombra, delante del televisor, vigilando a Louis. Probablemente, preparado para salir corriendo si Louis se ponía agresivo y decidía soltar el pie. Pero Louis levantó la cerveza. Por Gage, dijo. Por mi hijo, que hubiera podido ser un gran artista, un nadador olímpico o el jodido presidente de Estados Unidos. ¿Qué dices tú, cretino? Church le miraba con aquellos ojos apagados y extraños. Louis bebió el resto de la cerveza a grandes tragos que lastimaban su dolorida garganta, se levantó y fue a buscar la segunda lata al frigorífico. Cuando Louis llevaba ya 3 cervezas, sintió que por primera vez en todo el día, empezaba a conseguir cierto equilibrio y, al terminar la primera media docena, pensó que incluso podría dormir, dentro de 1 hora aproximadamente. Cuando volvía del frigorífico con la 8ª o la 9ª, ya había perdido la cuenta y había dejado de andar derecho, su mirada tropezó con Church que estaba dormitando, o fingiendo dormitar en la alfombra. La idea se le ocurrió de un modo tan natural que seguramente debía de llevar mucho tiempo en el fondo de su pensamiento esperando el momento propicio para aflorar a la superficie. ¿Cuándo piensas hacerlo? ¿Cuándo enterrarás a Gage en Pet Sematary? Y, a renglón seguido, Lázaro, sal fuera. La voz de Ellie, aturdida y soñolienta. La maestra dijo que si solo hubiera dicho sal fuera, seguramente habrían salido todos los que estaban en el cementerio. Louis sintió que le recorría todo el cuerpo un escalofrío tan violento que tuvo que asirse los brazos para no echarse a temblar. De pronto, recordó el primer día de colegio de Ellie. Gage se había dormido en sus rodillas mientras él y Rachel escuchaban el parloteo de la niña acerca de la canción del viejo McDonald's y de Mrs. Berryman. Déjame acostar al niño, le dijo Ellie, mientras subía la escalera con Gage en brazos, tuvo un horrible pensamiento. Ahora no comprendía. En septiembre, una parte de su ser sabía que Gage moriría pronto. Una parte de su ser sabía que Oz el grande y tejible andaba por allí. Era una tontería, un disparate, una simple superstición, y era la verdad. Él lo supo. Louis se derramó un chorro de cerveza en la camisa y Church abrió los ojos recenosos, o si aquello era la señal de que iba a empezar la sesión de puntapiés. Y Louis recordó también la pregunta que hizo a Jude y cómo se sobresaltó Jude, tirando 2 botellas de cerveza. Una se rompió. De esas cosas, ni se habla, Louis. Pero él quería hablar o, por lo menos, pensar en ellas. Pet Sematary. Y lo que había más allá de Pet Sematary. La idea ejercía una morbosa atracción. Existía una indiscutible analogía. Church fue muerto en la carretera. Gage fue muerto en la carretera. Church estaba aquí, diferente y hasta repulsivo, pero aquí estaba. Ellie, Gage y Rachel convivían con él sin problemas. Mataba pájaros, sí, y había destripado unos cuantos ratones. Pero esas cosas las hacían los gatos. Church no se había convertido en un frankengato. En muchos aspectos era el mismo de siempre. Tratas de convencerte a ti mismo, le susurró una voz. No es el mismo. Es espectral. El cuervo, Louis, ¿te acuerdas del cuervo? ¡Santo Dios! Exclamó Louis con una voz temblorosa y desesperada que ni él mismo reconoció. Dios, sí, claro. La invocación no podía ser más oportuna. Como en una novela de vampiros y fantasmas. Vamos ya, en el nombre de Dios, ¿qué es lo que estás pensando? Pensaba una horrenda blasfemia, algo que ni a una hora acababa de creer. O, lo que era peor, se mentía a sí mismo. No era que tratara de convencerse, era que se engañaba deliberadamente. ¿Y dónde está la verdad? Si tanto te interesa la verdad, ¿cuál es esa verdad? Para empezar, que Church ya no era un gato. Parecía un gato y actuaba como un gato, pero en realidad era solo un pobre imitación. La gente no lo veía, pero lo notaba. Louis recuerdo una noche en que Miss Charlton estuvo en la casa, con ocasión de una pequeña cena que dieron los Creed poco antes de Navidad. A la hora del café, estaban sentados aquí, charlando, cuando Church saltó al regazo de la Charlton, que se lo sacudió de encima inmediatamente, con una mueca de repugnancia instintiva. Fue un incidente sin importancia. Ni siquiera lo comentaron. Pero, ocurrió. La Charlton notó algo raro. Louis apuró la cerveza y fue en busca de otra. Si Gage volvía cambiado de aquel modo sería una obscenidad. Destapó otra lata y bebió largamente. Ahora estaba borracho, francamente borracho, y al día siguiente tendría una cabeza como un bombo.
Cómo asistí al entierro de mi hijo con resaca, por Luis Cree, autor de Cómo se me escapó de los dedos en el momento crucial y otras muchas obras. Borracho. Completamente. Pero intuía que si se había emborrachado era para poder pensar en aquella descabellada idea con serenidad. A pesar de todo, la idea resultaba morbosamente atractiva, hechicera. Sí, desde luego, por encima de todo, tenía hechizos. Allí estaba Jude otra vez. Lo haces porque es algo que se apodera de ti. Lo haces porque ese cementerio es un lugar secreto, y tú quieres compartir el secreto, te inventas razones, parecen buenas razones, pero en realidad lo haces porque quieres. O porque no tienes más remedio. La voz de Jude arrastrando las sílabas con su acento yankee, la voz de Jude que le helaba la sangre y le ponía la carne de gallina y le erizaba los pelillos del cojote. Son cosas secretas, Luis, el fondo del corazón del hombre es más árido, como la tierra del viejo cementerio Micmac. El hombre cultiva lo que puede, y lo cuida. Luis empezó a repasar las otras cosas que Jude le había dicho acerca del cementerio Micmac, a relacionar los datos, a sopesarlos. Procedía del mismo modo en que se preparaba para los exámenes finales. El perro. Spot. Podía ver los sitios en los que se le había clavado el alambre de espino. Allí no había pelo, y la carne estaba hendida. El toro. Otro expediente que acudía a la mente de Luis. Lester Morgan enterró allí arriba a su toro campeón. Un Black Angus que se llamaba Anrty, Lester lo arrastró en un trineo, le pegó un tiro 2 semanas después. Aquel toro se volvió malo, malo de verdad. Pero, que yo sepa, es el único. Se volvió malo. El fondo del corazón del hombre es más árido. Se volvió malo de verdad. Que yo sepa, es el único. Ante todo lo haces porque, una vez has estado allí, es como si el lugar fuera tuyo. Tenía la carne hendida. Anrty, un hombre ridículo para un toro. El hombre cultiva lo que puede, y lo cuida. Son mis ratas. Y son mis pájaros. Yo soy el responsable. Es un lugar secreto, y te pertenece, y tú le perteneces. Se volvió malo, pero, que yo sepa, es el único. ¿Qué quieres buscar ahora, Luis, cuando empiece a soplar el viento de la noche y la luna ilumine el sendero del bosque? ¿Quieres volver a subir la escalera? Cuando, en las películas de terror, el héroe o la heroína suben esa escalera, todos los que están en el cine saben que es una estupidez, pero en la vida real ellos la suben también. Fuman, no se abrochan el cinturón de seguridad, llevan a la familia a vivir al lado de una carretera polar que día y noche pasan camiones arriba y abajo. ¿Con qué, Luis? ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a subir la escalera? ¿Quieres conservar a tu hijo o prefieres perder la razón? Ajaja, vamos allá. Se volvió malo, que yo sepa, el único, la carne estaba, el hombre, te pertenece. Luis tiró el resto de la cerveza por el fregadero. De pronto sintió ganas de vomitar. La habitación le daba vueltas vertiginosamente. Sonó un golpe en la puerta durante largo rato, por lo menos, a él le pareció largo. Luis creyó que el golpe había sonado solo dentro de su cabeza, que era una alucinación. Pero la llamada se repitió una y otra vez, paciente, implacable. Y, de pronto, Luis recordó el cuento de la mano del mono y sintió un terror helado. La sentía como una realidad física. Era como una mano muerta que hubiera estado conservada en un frigorífico, una mano muerta que hubiera cobrado vida y se hubiera metido debajo de la camisa para oprimirle el pecho a la altura del corazón. Era una imagen tonta y repugnante. Pero la sensación no era una tontería. Oh, no. Luis fue hacia la puerta, caminando sobre unos pies que no sentía y levantó el pestillo con dedos flácidos. Mientras abría la puerta como pensaba, será Pascoe. Con sus shorts colorados, y con más moho que un pan del mes pasado. Pascoe con su cabeza monstruosa, que vuelve para avisarme. No supas ahí. ¿Cómo era la canción de los Animals? Baby please don't go, baby please don't go, you know I love you so, baby please don't go. La puerta se abrió, y sobre el fondo de aquella medianoche oscura y ventosa que precedía al día del entierro de su hijo, estaba Jude Crandall. Su fino pelo blanco se agitaba movido por el viento frío. Pensando en el diablo, que lo encuentras en la puerta, dijo Luis con voz ronca. Trató de reír. El tiempo parecía haber retrocedido. Era otra vez de día de acción de gracias. Ahora mismo meterían el rolling software de Winston Churchill, el gato de Ellie, en una bolsa de basura de plástico verde y se pondrían en marcha. Oh, no hagas preguntas. Vamos a hacer una visita. ¿Puedo pasar, Luis? Preguntó Jude. Sacó un paquete de Chesterfield del bolsillo de la camisa y se metió uno en la boca. Es que ya es muy tarde, dijo Luis. Y he bebido cantidad de cerveza. Ajá, y así huele, dijo Jude. Encendió una cerilla y el viento la apagó.
Rascó otra haciendo pantalla con las manos, pero los dedos le temblaban y expusieron la llama al viento. Al ir a encender la tercera, miró a Louis y dijo: no puedo encender esto. ¿Me dejas entrar o no, Louis? Louis se hizo a un lado y Jude entró en la casa.